Hubo un tiempo en que los dioses caminaban sobre la tierra y los hombres se arrodillaban bajo la sombra de sus santuarios. Pero en el corazón de Egipto, bajo el sol abrasador que todo lo veía, nació un hombre destinado a desafiar esa línea. No sería solo un faraón, sino la encarnación misma de la divinidad, un coloso que alzaría monumentos hacia el cielo e inscribiría su nombre en la eternidad. Su llegada no fue un simple nacimiento, sino el preludio de una era dorada, el amanecer de un imperio que se inclinaría ante su voluntad. Su nombre, Ramsés. Corría aproximadamente el año 1303 a.C. y Egipto, aunque poderoso, anhelaba la gloria absoluta. Ramsés nació como hijo de Seti I, el faraón que trabajaba incansablemente para restaurar el poder y el orden tras tiempos turbulentos. Desde su primer aliento, la cuna de Ramsés no fue de madera ni de junco, sino forjada en la promesa de un trono divino. Su infancia no siguió el curso habitual. Cada movimiento era vigilado, cada lección un rito sagrado. No era un niño, era un proyecto, el recipiente elegido para contener la majestuosidad de Egipto. El peso de la corona doble ya proyectaba una sombra sobre su frente antes de que siquiera conociera el significado de un cetro. Los corredores dorados del palacio en Pi-Ramesés, la resplandeciente capital construida por Seti, fueron el verdadero útero de su formación. No eran simples pasillos, sino las aulas de un imperio. Los escribas y sacerdotes más sabios del reino, hombres cuyas mentes eran bibliotecas vivientes, fueron sus maestros. Ramsés no solo aprendió a leer y escribir los intrincados jeroglíficos, se sumergió en los secretos más profundos de los textos sagrados, en las leyes de Ma'at que tejían el orden del cosmos egipcio y en la compleja jerarquía de los dioses, Amón, Ra, Osiris, entendiendo su papel como el vínculo vital entre el mundo mortal y el divino. La religión no era fe, era política, poder, la estructura misma del universo. Pero un faraón no gobernaba solo con sabiduría, gobernaba con la fuerza de un león. Desde los tiernos 10 años, el príncipe Ramsés fue forjado en el crisol de la guerra. Bajo la mirada atenta de su padre, Seti I, un faraón guerrero que conocía el sabor de la batalla, Ramsés dominó el arco, convirtiéndolo en una extensión de su brazo. Blandía la espada con la destreza de un veterano, y su carro, surcando el viento del desierto, era una prolongación de su voluntad. Las cacerías reales, donde enfrentaba fieras como leones y toros salvajes, no eran mero entretenimiento, eran ritos de iniciación, pruebas de valentía y dominio sobre la naturaleza. Cada cicatriz, cada músculo endurecido, era un testimonio de su destino como rey guerrero. Al caer la noche, mientras el dios Sol, Ra, se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de fuego y sangre, Ramsés contemplaba la inmensidad de su destino. No estaba allí para ser un faraón más en la larga línea de monarcas. Estaba destinado a ser el faraón, aquel cuyo nombre resonaría por milenios. La grandiosidad de las estatuas colosales de sus antepasados, las pirámides que rasgaban el cielo como montañas eternas, los templos que narraban glorias pasadas. Todo eso era un grito silencioso, un desafío a superar. Él era el heredero de una estirpe divina, y su misión era no solo igualarla, sino trascenderla, convirtiéndose en una leyenda viva. Ramsés absorbía el arte del gobierno, observando a Seti I en cada acto, en cada juicio, en cada ceremonia sagrada. No era mera observación, era una inmersión en la esencia misma del poder. Comprendía la complejidad de gobernar a millones de almas, de administrar un imperio que se extendía por vastas tierras, de asegurar que el orden de Ma'at prevaleciera sobre el caos. Su reinado no sería solo una era de poder, sino de eternidad. Era el heredero del sol, destinado a brillar más intensamente que cualquier otro antes, a grabar su nombre no solo en la piedra, sino en las arenas del tiempo.
para siempre. El Egipto de Ramsés no era un reino estático, era un imperio vibrante, en constante negociación con sus vecinos y bajo la vigilancia atenta de sus dioses. Ramsés, el joven príncipe, aprendió que el poder del faraón se extendía mucho más allá de las fronteras físicas del Nilo. Estudió los mapas de tierras lejanas, las rutas comerciales que traían incienso de Arabia, madera del Líbano y metales de Nubia. Comprendió la importancia de la diplomacia y, cuando era necesario, de la fuerza aplastante para mantener esos flujos de riqueza e influencia. Su padre, Seti I, era un maestro en equilibrar la mano firme del guerrero con la mente sutil del diplomático. Y Ramsés absorbía cada lección, cada matiz del liderazgo imperial. La vida en la corte era un escenario de aprendizaje continuo. Ramsés observaba las audiencias de su padre, las disputas entre nobles, las peticiones de campesinos. Veía cómo Seti I impartía justicia, resolvía conflictos y mantenía el orden en un reino vasto y diverso. Esta exposición temprana a la complejidad de la gobernanza forjó en él no solo autoridad, sino también la empatía necesaria para liderar. Entendía que el bienestar de su pueblo estaba intrínsecamente ligado a su propia capacidad de gobernar con sabiduría y justicia, guiado por las leyes inmutables de Ma'at. Pero entre los estudios y los entrenamientos militares, también había una inmersión en los rituales sagrados. Ramsés participaba en las grandes festividades religiosas, en las procesiones que celebraban a los dioses y aseguraban la fertilidad del Nilo y la prosperidad de la tierra. Aprendía los cánticos, los movimientos, el significado de cada ofrenda. Estas ceremonias no eran solo espectáculos, eran la personificación de su futuro papel como el principal intercesor entre los dioses y los hombres, el sumo sacerdote de todo Egipto. La conexión con lo divino era la fuente de su legitimidad y poder. El peso de la expectativa era inmenso. Cada tutor, cada sacerdote, cada general veía en Ramsés la promesa de una nueva era dorada. No podía fallar. La sombra de faraones legendarios como Tutmosis III y Amenhotep III lo cubría, desafiándolo a superar sus hazañas. Sin embargo, esta presión constante no lo quebró. Lo moldeó, infundiéndole una ambición insaciable por la gloria y una determinación férrea para dejar su marca en la historia de una manera que nadie jamás superaría. No quería solo igualar, quería trascender. A medida que los años de la infancia y adolescencia de Ramsés pasaban, la transición de príncipe a regente adjunto de su padre fue gradual. Aún joven, ya comandaba pequeñas expediciones militares, lideraba rituales importantes y representaba al faraón en asuntos administrativos. Cada una de estas experiencias era un peldaño en su ascenso, una preparación para el momento en que todo el poder recaería sobre él. Su nombre comenzó a pronunciarse con reverencia y expectativa por los egipcios. Cuando Seti I, el gran restaurador, sintió que sus días estaban contados, la sucesión ya estaba asegurada. Ramsés no era ya un simple príncipe, era un heredero plenamente preparado, un joven que combinaba inteligencia, fuerza militar y devoción religiosa. Era la perfecta encarnación de lo que Egipto necesitaba. Un líder fuerte, divinamente bendecido, destinado a guiar al imperio hacia un apogeo sin precedentes. El sol que lo vio nacer parecía sonreír, sabiendo que su heredero estaba listo para asumir el manto y brillar con una intensidad aún mayor. El silencio era casi tangible en el gran salón de audiencias que antes resonaba con los murmullos de la corte y las voces de los sacerdotes. Seti I, el padre, el faraón restaurador, había partido hacia las llanuras de Aaru, uniéndose a los dioses y sus ancestros. Ahora, Egipto estaba en un limbo sagrado, esperando la ascensión de su nuevo gobernante. No sería una transición de poder común,
sino la consagración misma de un dios en la tierra. El joven Ramsés, con poco más de 20 años, estaba a punto de cruzar el umbral de la mortalidad hacia la divinidad, para asumir el manto del faraón, el hijo de Ra, el heredero de Osiris. El momento de la coronación fue un espectáculo de pompa y misterio, un ritual milenario que conectaba al nuevo rey con una estirpe ininterrumpida de poder divino. En el templo de Amón, en Karnak, el corazón espiritual de Egipto, los sumos sacerdotes, guardianes de los secretos más antiguos, conducían la ceremonia. La corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto se unían en su cabeza, simbolizando la unificación de las dos tierras bajo su dominio. El cetro y el mayal, símbolos de su autoridad y de la disciplina que impondría a su pueblo, se colocaban en sus manos. Cada gesto, cada palabra entonada por los sacerdotes era un acto de transformación. Ramsés ya no era un hombre, era el faraón, el propio Horus vivo, la personificación del orden divino. La transición hacia la divinidad era visible en su porte. El joven impetuoso, pero astuto, dio paso a una figura de gravedad y majestuosidad incuestionables. Sus ojos, antes enfocados en el entrenamiento y las ambiciones personales, ahora cargaban con el peso de millones de almas y la responsabilidad de mantener la Ma'at en un imperio vasto. Las expectativas sobre él eran inmensas. El pueblo egipcio, acostumbrado a la grandeza de sus faraones, esperaba que Ramsés no solo mantuviera la prosperidad y la seguridad, sino que la superara. Había un anhelo de gloria, un deseo de que Egipto, bajo su mando, alcanzara un apogeo sin precedentes. Los primeros desafíos no tardaron en llegar. Un faraón recién coronado debía probar su valía no solo ante los dioses, sino ante sus propios generales, los nobles ambiciosos y los reinos vecinos, siempre listos para probar la fuerza de un nuevo soberano. Las fronteras de Egipto, aunque protegidas por Seti I, aún enfrentaban amenazas constantes de pueblos como los hititas en el norte y las tribus nubias en el sur. Ramsés entendía que para consolidar su poder necesitaba no solo rituales y proclamas, sino acciones decisivas. Su ambición no era solo gobernar, era restaurar la totalidad del imperio egipcio a sus límites más gloriosos y hasta expandirlos, superando los logros de sus predecesores más célebres. Sus primeros decretos fueron un reflejo de esa ambición. Ordenó la continuidad y la expansión de los proyectos de construcción iniciados por su padre, pero con una escala aún mayor, buscando dejar una marca indeleble en el paisaje egipcio. Pero antes de que las piedras de los templos pudieran alzarse en su honor, el joven faraón sabía que necesitaba consolidar su autoridad y probar sus propias fuerzas en el campo de batalla. La sangre de un guerrero corría por sus venas y las recientes inestabilidades en las fronteras ofrecían la oportunidad perfecta para demostrar que el nuevo faraón era, en efecto, el león de Egipto. La paz era un objetivo, pero solo se alcanzaría mediante la demostración de un poder militar incuestionable. El joven Ramsés, ahora faraón de Egipto, no perdió tiempo en afirmar su autoridad. El primer desafío de su soberanía no vino solo desde dentro de las fronteras, sino desde lejos. Las incursiones de las tribus nubias en el sur, aunque de menor escala, eran un recordatorio constante de que el poder egipcio debía proyectarse y defenderse. Con la energía y la ambición de un recién coronado, Ramsés lideró personalmente expediciones militares hacia las tierras del sur, demostrando su competencia en la batalla y asegurando la seguridad de las minas de oro y las rutas comerciales vitales. Sus victorias rápidas y decisivas en estas campañas iniciales sirvieron como un preludio a los desafíos mayores que vendrían. Cada una de estas pequeñas victorias era cuidadosamente registrada y glorificada en los anales del imperio, no solo para el registro histórico, sino como parte de una estrategia de propaganda.
Ramsés sabía que la imagen de un faraón victorioso era tan importante como la victoria misma. Se erigían estelas, se dedicaban templos menores y las inscripciones por todo Egipto proclamaban la fuerza y la sabiduría del nuevo gobernante. Estaba construyendo su propia leyenda, siguiendo los pasos de su padre y abuelo, pero con un celo y una escala que los superaba. Su ambición no conocía límites y buscaba inscribir su nombre en cada piedra de Egipto. La corte, antes escéptica sobre la capacidad de un joven faraón, comenzó a ver la determinación inquebrantable de Ramsés. No era un títere de los sacerdotes o de los generales más veteranos. Era un líder por derecho propio, con una visión clara para Egipto. Sus consejeros lo veían trabajar incansablemente, participando en consejos de guerra, supervisando proyectos de irrigación y recibiendo embajadores de reinos lejanos. Estaba, de hecho, restaurando el prestigio egipcio, no solo por la fuerza militar, sino por la gestión astuta y la proyección de una imagen de poder. La prosperidad interna de Egipto también era una prioridad. Ramsés entendía que un imperio fuerte se sustentaba en un pueblo próspero. Supervisó el mantenimiento de los canales de irrigación, esenciales para la fertilidad del Nilo, y aseguró que el comercio fluyera sin impedimento. Estas acciones, aunque menos glamorosas que las campañas militares, eran fundamentales para la estabilidad y la riqueza del reino, proporcionando los recursos necesarios para sus futuras ambiciones grandiosas. Pero el gran desafío estaba por venir. En el norte, el imperio hitita, una potencia emergente, representaba una amenaza creciente al control egipcio sobre las ricas rutas comerciales y los territorios de Siria. Ese sería el escenario donde el joven faraón probaría su valentía, su estrategia y su fe en los dioses en una escala nunca antes imaginada. La tensión entre los dos imperios crecía y el choque era inevitable. Ramsés, el recién coronado, no dudaría. Había sido entrenado para este momento, para enfrentar el mayor desafío de su tiempo y solidificar su lugar entre los faraones más gloriosos de Egipto. Su reinado apenas había comenzado y el mundo ya esperaba su próximo movimiento. El estruendo de las ruedas de los carros resonaba por el desierto sirio, un presagio de la tormenta que se formaba. Ramsés, el joven faraón, no buscaba solo una victoria, buscaba una gloria que superara a sus antepasados. Su destino lo llamaba a la ciudad de Kadesh, un punto estratégico codiciado, donde el imperio egipcio y el imperio hitita, las dos mayores potencias del mundo conocido, se encontrarían para un ajuste de cuentas sangriento. Ramsés marchó con 4 divisiones, nombradas en honor a los dioses egipcios, Amón, Ra, Ta y Set, liderando personalmente la vanguardia, la división de Amón, con la confianza de un dios en ascenso. La marcha por el desierto fue larga y ardua, pero la determinación de Ramsés era inquebrantable. Sin embargo, la guerra es un juego de astucia y engaño. El rey hitita Muwatalli II, un estratega tan sagaz como el propio faraón, había preparado una emboscada. Ramsés, confiando en la información de 2 espías hititas capturados, que en realidad eran agentes dobles, creyó que el ejército enemigo estaba a una distancia segura. Fue un error casi fatal, un desliz de su inexperiencia que los dioses, por un momento, parecieron permitir. Al llegar a las cercanías de Kadesh, mientras la división de Amón montaba su campamento lejos del resto del ejército, la verdad se reveló en una nube de polvo y acero. El principal ejército hitita, con miles de carros y decenas de miles de infantes, no estaba lejos. Estaba oculto, esperando el momento perfecto para atacar. El asalto hitita fue devastador, un relámpago que golpeó de lleno a la desprevenida división de Ra, que venía justo detrás. El caos se instaló.
Los guerreros egipcios, tomados por sorpresa, fueron masacrados o dispersados, sus formaciones deshechas en pánico. La división de Amón, liderada por Ramsés, se vio súbitamente aislada y rodeada por un mar de enemigos. Los carros hititas, una fuerza de combate brutal, arrasaron el campamento egipcio, destruyendo tiendas y cegando vidas. El joven faraón, que se veía como el hijo de Ra, se encontró en una situación de desesperación absoluta. Sus tropas estaban desorganizadas, sus generales en pánico. Era el clímax de la batalla, el momento en que el destino de Ramsés y de todo Egipto pendía de un hilo. La gloria que buscaba se transformaba en una pesadilla de derrota inminente. Pero fue en ese abismo donde emergió la verdadera esencia del león de Egipto. Ramsés, solo en su carro, con apenas algunos guardias reales, se negó a retroceder. No podía permitir que Egipto cayera. La leyenda cuenta que invocó a Amón, su padre divino, y sintió una fuerza sobrehumana recorrerlo. Empuñando su arco, el faraón disparó flechas con una furia divina, abatiendo hitita tras hitita. Se lanzó al corazón de la batalla, un punto solitario de resistencia contra la marea abrumadora, su valentía inspirando a los pocos hombres que aún estaban a su lado. La propia figura del faraón, de pie en su carro, rodeado de enemigos, se convirtió en un faro de esperanza en medio del caos. No solo luchó, lideró con el ejemplo, transformando la desesperación en una chispa de resistencia. La suerte de la batalla, que parecía sellada, comenzaba a ser desafiada por la voluntad inquebrantable de un hombre. En el caos de la isla de Oisel en Kadesh, donde la sangre egipcia manchaba el polvo sirio, Ramsés, el joven faraón, personificó la leyenda que él mismo estaba forjando. Con la división de Ra deshecha y la división de Amón bajo un ataque abrumador, la desesperación se instaló, pero mientras muchos habrían huido o se habrían rendido, Ramsés, solo en su carro de guerra, se convirtió en un torbellino de furia divina. Se dice que invocó el nombre de Amón, su padre espiritual, y una fuerza sobrehumana lo llenó. Su figura imponente, adornada con la corona doble, se convirtió en un faro de resistencia. No se contentó con solo resistir. Ramsés se lanzó a la ofensiva, una mancha dorada y furiosa contra el mar de bronce hitita. Su arco zumbaba incesantemente, disparando flechas con precisión mortal, derribando enemigo tras enemigo. Con cada hitita que caía, la determinación de Ramsés inspiraba a los pocos guardias reales que aún lo rodeaban. Contra todas las probabilidades, lucharon como leones, defendiendo a su faraón hasta el último aliento. La mera presencia de Ramsés, su coraje inquebrantable ante una derrota segura, comenzó a cambiar la marea, transformando la anarquía en una resistencia feroz e inesperada. La suerte de la batalla, que parecía sellada por la astucia hitita, comenzó a cambiar con la llegada inesperada de refuerzos egipcios. Una unidad llamada Nearín, tal vez mercenarios o tropas de élite en una misión separada, llegó en el momento crítico. Atacaron el flanco hitita, sorprendiendo a los invasores que estaban ocupados saqueando el campamento egipcio y persiguiendo a los restos de la división de Ra. Este ataque de flanco, combinado con la resistencia desesperada e inspiradora de Ramsés, creó una brecha. Los hititas, que se consideraban victoriosos, se vieron de repente atrapados entre la furia del faraón y la llegada de los nuevos combatientes. El caos se invirtió. La vanguardia hitita, que había avanzado demasiado por delante de sus propias líneas, ahora estaba bajo fuego cruzado. Muchos fueron forzados a retroceder en desorden, arrojándose de nuevo al río Orontes para escapar, donde muchos se ahogaron. La oportunidad de una victoria aplastante había sido arrancada de las manos de Muwatalli II por la pura determinación y suerte de Ramsés. La batalla de Kadesh terminó en un empate táctico. Ningún lado obtuvo una victoria decisiva en el campo de batalla, pero la narrativa sería escrita por los egipcios. Para Ramsés,
el casi desastre se había transformado en un testimonio de su valentía personal y la intervención divina. Regresó a Egipto como un héroe, su imagen glorificada en relieves e inscripciones que adornarían los templos por todo el reino. El león de Egipto había rugido y aún frente a la adversidad más cruel, no había cedido. Kadesh no fue una derrota, fue el crisol donde la leyenda de Ramsés, el Grande, fue templada en sangre y gloria. El polvo de la batalla de Kadesh aún se asentaba sobre el campo de batalla, pero sus repercusiones resonaban por los dos mayores imperios de la época. Aunque Ramsés se presentó como el héroe que salvó el día, la realidad táctica de la batalla fue un empate costoso para ambos lados. Ni Egipto logró aniquilar al imperio hitita y retomar el control total de Siria, ni los hititas lograron derrocar el poder egipcio en la región. El agotamiento de la guerra era palpable y comenzaba a necesitarse una nueva visión, una que iba más allá del campo de batalla, la diplomacia. Ramsés, el Grande, con su astucia política tan afilada como su espada, comprendió esta nueva realidad. Sabía que una guerra continua agotaría los recursos de su vasto imperio y desviaría su atención de un proyecto que consideraba aún más importante, la construcción de un legado eterno en piedra. Aunque la propaganda egipcia glorificaba su valentía en Kadesh, el faraón era un pragmático. Envió emisarios al rey hitita Hattusili III, el sucesor de Muwatalli II, que también anhelaba estabilidad en sus fronteras para enfrentar desafíos internos y externos. Las negociaciones fueron largas y complejas, durando años. Los emisarios cruzaron desiertos, llevando mensajes entre las capitales de Pi Ramesés y Hattusa, discutiendo cláusulas, fronteras y la devolución de prisioneros. Era un juego de ajedrez diplomático, donde cada palabra tenía peso y cada concesión era cuidadosamente evaluada. El orgullo de dos imperios estaba en juego. La diplomacia no era menos desafiante que la guerra, exigiendo paciencia, perspicacia y la capacidad de ver más allá de la próxima batalla. Finalmente, en el 21º año de su reinado, alrededor del año 1258 a.C., se redactó un documento extraordinario. Era el Tratado de Paz de Kadesh, el primer tratado de paz internacional formalmente registrado en la historia de la humanidad. No era un armisticio temporal, sino un pacto de no agresión y alianza mutua. Las cláusulas eran claras: respeto a las fronteras, ayuda militar en caso de ataques de terceros, incluyendo revueltas internas de vasallos y la extradición de refugiados políticos. El tratado fue grabado en placas de plata, de las cuales tenemos copias en arcilla y en paredes de templos, y una copia fue enviada a Egipto, donde se inscribió en las paredes de los templos de Karnak y del Rameseum. Esta dualidad de la inscripción, tanto en el corazón de Egipto como en el corazón del imperio hitita, simbolizaba un reconocimiento mutuo sin precedentes entre potencias rivales. Era la aceptación de que la coexistencia pacífica era más beneficiosa que la guerra interminable. Ramsés, el guerrero, se revelaba también como un visionario de la paz, un maestro de la diplomacia. La firma del tratado fue un hito. No solo puso fin a una rivalidad de décadas, sino que estableció un nuevo paradigma en las relaciones internacionales. Ramsés había transformado un empate militar en una victoria diplomática duradera, garantizando la estabilidad en sus fronteras septentrionales y abriendo el camino para una era de prosperidad y construcción sin precedentes. Esta paz estratégica permitió que el faraón volcara toda su atención al interior de Egipto, a su verdadero proyecto de eternidad. No solo impuso su voluntad por la espada, sino que la consolidó por la astucia y la tinta, mostrando que la fuerza de un faraón estaba en su capacidad de adaptarse y ver el futuro. La paz con los hititas fue más que la simple ausencia de guerra. Fue la consolidación del poder de Ramsés y una demostración de su sagacidad política. El tratado no era solo un pedazo de papiro o una inscripción en piedra.
era un documento vivo, forjado en el agotamiento de dos grandes potencias y en el reconocimiento mutuo de sus esferas de influencia. La rivalidad amarga que había durado décadas fue reemplazada por una alianza formal, un testimonio de la capacidad de Ramsés de pensar a largo plazo, más allá de las glorias de una sola batalla. Para Egipto, el tratado trajo estabilidad a sus fronteras septentrionales, liberando recursos y tropas que antes estaban atrapados en conflictos constantes. Esta seguridad permitió que Ramsés volcara su atención al verdadero proyecto de su vida: construir un legado que desafiara el tiempo. La paz con los hititas, una vez sus archienemigos, era el cimiento sobre el cual alzaría sus monumentos más grandiosos. Uno de los frutos más notables de esta nueva era diplomática fue el matrimonio de Ramsés con una princesa hitita, la hija de Hattusili III, que recibió el nombre egipcio de Maatorneferure. Este matrimonio no fue un acto de amor, sino de Estado, una alianza política que cementó el Tratado de Paz. La llegada de la princesa hitita a Egipto, con toda la pompa y circunstancia, fue un evento de gran significado, celebrado y registrado en relieves, simbolizando la unión y la prosperidad entre los dos imperios antes en guerra. La visión de Ramsés iba más allá de la simple victoria militar. Comprendió que la prosperidad duradera de Egipto dependía de un período prolongado de paz y estabilidad. El Tratado de Kadesh no era un signo de debilidad, sino de una fuerza calculadora, la capacidad de saber cuándo luchar y cuándo negociar. Consolidó su autoridad no solo por la espada, sino por la mesa de negociaciones, elevando a Egipto a una posición de destaque en el escenario internacional, como una potencia que podía dictar los términos de la paz. La era que siguió al tratado fue un período de oro para Egipto. Con las fronteras seguras, el comercio floreció, las caravanas cruzaban los desiertos sin temor, y los barcos navegaban por el Nilo, trayendo riquezas de todas las partes del mundo conocido. Los cofres del faraón se llenaron, permitiéndole emprender un ambicioso programa de construcciones que eclipsaría los logros de todos los faraones anteriores. El Tratado de Paz de Kadesh no era solo un documento histórico, era la llave que abría las puertas para la era de oro de Ramsés el Grande, permitiendo que el guerrero se transformara en el mayor constructor de la historia de Egipto. Su visión de diplomacia fue tan monumental como los templos que pronto comenzaría a erigir. Con la paz asegurada y los cofres repletos por la estabilidad y el tributo de los hititas, Ramsés el Grande pudo finalmente dedicar su atención a la gran ambición de su vida: la construcción de un legado que desafiara el tiempo, monumentos que no solo glorificaran a los dioses, sino que lo elevaran a la categoría de una divinidad viva, un faraón eterno. Egipto se convirtió en su obra personal, un lienzo sobre el cual pintaría su propia inmortalidad en piedra y luz. Ningún faraón antes o después de él igualaría la escala y la ambición de sus construcciones. La primera y más impresionante manifestación de su megalomanía divina fue el complejo de Abu Simbel, tallado en la roca sólida de Nubia, a orillas del Nilo. No era solo un templo, era una declaración de poder, una advertencia imponente a los pueblos del sur y un testimonio de la divinidad de Ramsés. Sus 4 estatuas colosales, de 20 metros de altura, esculpidas directamente en la cara del acantilado, representaban al propio faraón en una escala sin igual. 2 de ellas, sentadas majestuosamente en la entrada del gran templo, parecían observar el paso de los milenios con una serenidad divina. El templo era un milagro de ingeniería, construido de manera que 2 veces al año los rayos del sol penetraran en el santuario más íntimo, iluminando las estatuas de los dioses y, más importante, la propia efigie de Ramsés. Era la luz de Ra besando a su hijo en la tierra. En Tebas,
la antigua capital religiosa, el faraón no se contentó con solo construir, expandió y superó. El complejo de Karnak, ya un conjunto monumental de templos, vio a Ramsés añadir su propia marca indeleble. La gran sala hipóstila, iniciada por Seti I, fue completada y adornada bajo su supervisión. 134 columnas gigantescas, elevándose como un bosque de piedra, sostenían un techo que parecía tocar el cielo, sus superficies cubiertas con relieves que glorificaban las conquistas militares y rituales religiosos de Ramsés. Caminar por ella era como andar en un reino de gigantes, donde cada pilar susurraba la historia del faraón. A lo largo del Nilo, la nueva ciudad de Pi-Ramesés, casa de Ramsés, que Seti I había comenzado, floreció bajo su patrocinio. Se convirtió en una metrópoli vibrante, un centro administrativo y militar crucial, con palacios lujosos, cuarteles, templos y una población próspera. No era solo una ciudad, sino la personificación del poder y la eficiencia del gobierno de Ramsés, un testimonio de su capacidad para construir no solo monumentos, sino civilizaciones enteras. La arquitectura de Pi-Ramesés era un reflejo de la grandeza del faraón que la encargó. Cada piedra alzada, cada relieve esculpido, no era solo arte, era propaganda. Ramsés usaba sus monumentos para inmortalizar sus victorias, sus proezas y su propia imagen divina. No construía solo para sí, sino para la eternidad, para que su nombre fuera recordado mucho después de que las arenas del desierto hubieran engullido a otros reyes. Su rostro colosal, repetido en innumerables estatuas por todo Egipto, se volvió omnipresente, un recordatorio constante de la presencia divina del faraón en cada aspecto de la vida egipcia. La ambición constructiva de Ramsés no se limitó a Abu Simbel y Karnak. Era un maestro en reivindicar y expandir. Templos iniciados por faraones anteriores eran completados bajo su nombre, con su efigie y sus cartuchos hábilmente insertados en las inscripciones, reescribiendo la historia para glorificarlo. El templo de Luxor, por ejemplo, vio a Ramsés añadir un vasto patio y un nuevo pilón, transformando la entrada en un monumento a sí mismo, flanqueado por colosos y obeliscos de granito rosa que se alzaban como agujas hacia el cielo. Era una forma de absorber la gloria de sus predecesores y proyectarla hacia su propia eternidad. Con cada nuevo proyecto, la ingeniosidad egipcia era puesta a prueba. Miles de trabajadores, desde canteros y escultores hasta arquitectos y escribas, eran movilizados para realizar las visiones grandiosas del faraón. Las canteras en el desierto resonaban con el sonido de las herramientas y el Nilo estaba salpicado de barcazas que transportaban bloques colosales de piedra de Asuán a los sitios de construcción. Era una operación gigantesca, un testimonio de la capacidad administrativa de Ramsés y de la devoción de su pueblo, que veía en estas construcciones una forma de honrar a sus dioses y garantizar la prosperidad de Egipto. La imagen de Ramsés se volvió omnipresente en todo el reino. No había ciudad o templo significativo que no tuviera una estatua, un obelisco o un relieve con su figura imponente. Se retrataba no solo como un rey, sino como un dios entre los hombres, hombro con Amón, Ra y Osiris. Estas representaciones visuales eran más que arte, eran una forma de control psicológico, una manifestación tangible de su poder divino, recordando a todos, en cada momento, quién era el soberano absoluto de Egipto. Construyó no solo para el presente, sino para el futuro, para que su nombre y sus hazañas jamás fueran olvidados. Sus monumentos eran cápsulas del tiempo, mensajes de su grandeza para las generaciones venideras. Cada columna, cada pared grabada, cada estatua colosal era una promesa de inmortalidad. Ramsés sabía que las palabras podían desvanecerse, pero la piedra permanecería, contando su historia por milenios. La era de las grandes construcciones fue el apogeo del reinado de Ramsés.
Había asegurado la paz, gobernado con sabiduría y ahora estaba grabando su nombre y su imagen en el propio paisaje de Egipto. El templo del Eterno no era solo un edificio, sino el propio imperio, moldeado a la imagen y semejanza del faraón que se consideraba con toda razón el faraón eterno. Su visión, su ambición y su capacidad para realizar lo que parecía imposible transformaron a Egipto en un museo al aire libre de su propia divinidad. Por detrás de la imagen del faraón guerrero y del constructor monumental, existía Ramsés, el hombre, rodeado por una familia que era tanto un pilar de su poder como una extensión de su diplomacia. Su harén era vasto y sus esposas numerosas, pero entre ellas una destacaba como la reina principal, la gran esposa real, que compartía no solo su lecho, sino su corazón y su reino. Nefertari no era solo una figura decorativa. Nefertari era una presencia radiante, una compañera influyente, cuyo nombre está inmortalizado junto al de Ramsés en monumentos por todo Egipto, un testimonio del amor y el respeto que el faraón sentía por ella. El templo de Nefertari en Abu Simbel, esculpido junto al templo principal de Ramsés, es una prueba innegable de su importancia. Sus estatuas, de la misma altura que las del faraón, algo raro en la iconografía egipcia, muestran que era vista como una compañera divina, casi una diosa en vida. Nefertari participaba en ceremonias importantes, su imagen acompañando a la de Ramsés en relieves que celebraban la fertilidad y la prosperidad de Egipto. Su muerte prematura en el 24 año del reinado de Ramsés fue un golpe devastador para el faraón, que la lloró profundamente, y su tumba en el Valle de las Reinas es una de las más bellas y mejor conservadas, un tributo a su belleza y su estatus. Además de Nefertari, Ramsés tuvo muchas otras esposas, tanto egipcias como extranjeras. Cada matrimonio no era solo un acto personal, sino una decisión política y estratégica. Tras el Tratado de Paz de Kadesh, una de las alianzas más cruciales fue con el Imperio hitita. Ramsés selló esta paz duradera al casarse con una princesa hitita, que en Egipto recibió el nombre de Maatorneferure. Años más tarde, se casaría con otra princesa hitita, fortaleciendo aún más los lazos diplomáticos. Estos matrimonios con princesas de reinos rivales o aliados eran una práctica común, pero para Ramsés, cada unión servía para cimentar la estabilidad en sus fronteras y expandir su influencia sin necesidad de derramar más sangre. La prole de Ramsés era inmensa. Se jactaba de tener más de 100 hijos y 50 hijas, un testimonio de su vitalidad y de la fertilidad divina que representaba. Esta vasta descendencia no era solo una señal de virilidad, era una garantía de la continuidad de su linaje y de la estabilidad del reino. Sus hijos e hijas ocupaban posiciones de destaque en la corte, sirviendo como sacerdotes, generales y administradores, extendiendo la influencia del faraón por todo Egipto. La educación de estos príncipes y princesas era tan rigurosa como la de Ramsés, preparándolos para servir al imperio. La existencia de tantos hijos, sin embargo, también traía sus propios desafíos. La cuestión de la sucesión era una preocupación constante. Aunque el primogénito de Nefertari, Amun-Herkhepeshef, era el heredero aparente, la larga vida de Ramsés significaría que muchos de sus hijos morirían antes que él. Este aspecto de la vida de Ramsés, la longevidad que lo hizo legendario, también lo obligaría a presenciar el paso de generaciones de su propia carne y sangre, un peso que pocos monarcas de la antigüedad experimentaron. La familia real era, de hecho, el poder detrás del trono, pero también el espejo de las alegrías y las penas de un faraón que intentaba controlar incluso el flujo del tiempo. La vasta prole de Ramsés II no era solo un signo de su virilidad o de la bendición de los dioses,
era una red intrincada de poder e influencia que se extendía por todo el imperio. Sus hijos mayores, particularmente, eran figuras prominentes, muchos de ellos designados para roles cruciales. Príncipes como Amun-Her-Kepeshef, Ramsés, su segundo hijo, y Khaemwaset servían como generales en el ejército, altos sacerdotes en los templos más importantes o administradores en regiones estratégicas. Cada uno de ellos, en su esfera de influencia, fortalecía el control del faraón y garantizaba la estabilidad del reino. Khaemwaset, por ejemplo, se convirtió en uno de los hijos más notables de Ramsés. No era un guerrero, sino un sacerdote de Ptah en Memphis y un devoto egiptólogo Aban la Letre. Se dedicó a la restauración de monumentos antiguos, identificando y preservando tumbas y templos de faraones anteriores. Esta pasión por la historia y la preservación del legado egipcio, incentivada por Ramsés, servía para conectar la grandeza del pasado con la autoridad del presente, consolidando la legitimidad de la dinastía ramésida. La sabiduría y erudición de Khaemwaset eran tan importantes para el imperio como la fuerza militar de sus hermanos. Las princesas también desempeñaban roles importantes, aunque más velados. A menudo se casaban con nobles influyentes, sellando alianzas y tejiendo una red de lealtad hacia la corona. Algunas, como Meritamen y Bintanat, alcanzaron el título de Gran Esposa Real en diferentes momentos del reinado de Ramsés, tras la muerte de Nefertari, mostrando que el faraón no dudaba en elevar a sus propias hijas a posiciones de destaque. Esta práctica, aunque inusual en otros imperios, reforzaba el carácter divino y exclusivo del linaje real egipcio. La dinámica familiar, sin embargo, era compleja. La longevidad de Ramsés, aunque una bendición para Egipto, significó que sobrevivió a muchos de sus hijos mayores, incluyendo a su primogénito y heredero aparente, Amun-Her-Kepeshef. Esta pérdida constante, año tras año, debió ser un peso para el faraón, a pesar de su imagen divina. El heredero cambió varias veces a lo largo de su largo reinado, poniendo a prueba la estabilidad de la sucesión. Al final, sería el 13º hijo de Ramsés, Merneptah, quien lo sucedería, ascendiendo al trono ya en edad avanzada. A pesar de las pérdidas personales, Ramsés mantuvo el control absoluto sobre su familia y, por extensión, sobre el imperio. Utilizaba sus matrimonios políticos y la distribución estratégica de sus hijos en posiciones clave para garantizar la estabilidad y la unidad de Egipto. La fuerza de su familia reflejaba la fuerza de su reinado. La dimensión familiar de Ramsés no era solo sobre afectos, sino sobre la continuidad y la eternidad de su dinastía, un poder que se proyectaba a través del linaje y la diplomacia, asegurando que el trono permaneciera firmemente en manos de su casa, incluso después de su partida hacia el reino de Osiris. La familia real era, en esencia, el motor silencioso y vital detrás del faraón eterno. El sol de Egipto, que había presenciado el glorioso ascenso de Ramsés, ahora comenzaba a proyectar sombras más largas sobre la tierra y sobre el propio faraón. Décadas habían pasado desde Kadesh, desde las grandes construcciones, desde los matrimonios estratégicos. Ramsés, el Grande, había alcanzado una edad que pocos en la antigüedad siquiera soñaban con alcanzar. Reinó por increíbles 66 años, un periodo tan vasto que la mayoría de sus súbditos nunca conoció a otro gobernante. Su longevidad, que alguna vez pareció una bendición divina, ahora venía acompañada del desgaste implacable del tiempo. El cuerpo que había sido el de un guerrero vigoroso, un constructor incansable y un amante prolífico, comenzó a ceder. Las crónicas sugieren que, en sus últimos años, Ramsés sufría de severa artritis, que curvaba su espalda y lo impedía caminar sin apoyo. Sus dientes, antes fuertes, estaban desgastados y plagados de abscesos, una fuente constante de dolor. Su visión y audición, antes agudas, disminuían,
y la mente que había trazado estrategias y gobernado un imperio con maestría, ahora experimentaba la lentitud de la vejez. Era la sombra del tiempo alcanzando al propio hijo de Ra. A pesar del declive físico, la autoridad de Ramsés permaneció absolutamente incuestionable hasta su último aliento. No se convirtió en un rey débil o un títere de sus consejeros. Por el contrario, su experiencia acumulada a lo largo de más de 6 décadas en el trono le confería una sabiduría y un prestigio que ningún otro podía igualar. Las decisiones más importantes aún pasaban por él, y su palabra final era la ley. Egipto, acostumbrado a su presencia constante en el poder, continuaba operando bajo su dirección. Sin embargo, la vieja edad trajo consigo un dolor diferente: la pérdida continua de seres queridos. Ramsés presenció la muerte de muchas de sus esposas, incluyendo a la amada Nefertari, y más dolorosamente, la muerte de sus hijos mayores. El príncipe Amun-Herkhepeshef, su primogénito y heredero natural, falleció. Luego, Ramsés, su segundo hijo, también partió. Y así sucesivamente. La longevidad del faraón significaba ver a varias generaciones de su propia carne y sangre ser llevadas al Duat antes que él. Esta sucesión de pérdidas debió ser una carga pesada, un recordatorio cruel de la mortalidad, incluso para un hombre que se consideraba divino. La preocupación por su propia mortalidad y la preparación para la vida después de la muerte se volvieron más prominentes en sus pensamientos. Él, el hombre que había construido para la eternidad, ahora se preparaba para su propia jornada eterna. Los rituales funerarios, las ofrendas a los dioses, los preparativos de su tumba en el Valle de los Reyes se convirtieron en focos de su atención. El paso al otro mundo no era un fin, sino una continuación de su existencia divina, y todo debía ser perfecto para garantizar su resurrección entre los dioses. La grandeza de su reinado se extendería hasta la propia muerte. Incluso con el cuerpo debilitado por el paso de más de 9 décadas, el poder de la mente de Ramsés y su autoridad política permanecían inquebrantables. Era el sol que nunca se ponía sobre Egipto. Documentos de la época muestran que, incluso en sus años más avanzados, continuó firmando decretos, recibiendo emisarios y supervisando las grandes cuestiones de Estado. Sus escribas y oficiales de confianza aseguraban que sus órdenes se ejecutaran con la misma eficiencia de sus años de juventud. La burocracia del imperio, tan vasto y complejo, dependía de su presencia y dirección, y él la proporcionaba hasta el final. El faraón utilizaba su longevidad como una prueba más de su conexión divina. Vivir tanto tiempo, con tanto poder, era visto como un signo del favor de los dioses, una confirmación de su elección para gobernar Egipto. Esta percepción reforzaba su legitimidad y la devoción de sus súbditos, que lo veían no solo como un rey, sino como una entidad casi inmortal, un dios entre los hombres. La idea del faraón eterno aún en vida se solidificaba con cada año que añadía a su reinado. A pesar de la imponencia de su figura, la fragilidad física imponía sus propios límites. Las grandes campañas militares y las extenuantes inspecciones de sitios de construcción dieron paso a una gobernanza más sedentaria, enfocada en la administración y el mantenimiento de la paz que había establecido diligentemente. La era de su máxima expansión había terminado, dando lugar a una fase de consolidación y preservación de su vasto imperio. La sucesión, un tema tan delicado para cualquier monarquía, fue particularmente desafiante para Ramsés debido a su propia vida extraordinariamente larga. Como muchos de sus hijos mayores habían muerto antes que él, el camino al trono fue redefinido varias veces. Al final, el príncipe Merneptah, su decimoseto hijo y el cuarto en ser nombrado heredero, sería el único en sobrevivirlo y asumir el manto del faraón. Esta transición
aunque inevitable, mostraba la resiliencia del sistema de sucesión egipcio y la capacidad de Ramsés para preparar a sus herederos, incluso cuando el destino cambiaba el orden natural. Al final de su vida, el faraón que había gobernado Egipto por más de 6 décadas era una figura venerada y legendaria. Su cuerpo podía estar débil, pero su mente y su autoridad permanecían firmes como los pilares de sus propios templos. Había construido un imperio de piedra y gloria, y ahora, en el crepúsculo de su existencia, se preparaba para la mayor de todas las jornadas, el paso al Duat, donde esperaba reinar eternamente junto a los dioses que tanto había honrado y personificado. Su vejez no fue un declive en poder, sino la culminación de una vida vivida con una autoridad y una gloria ininterrumpidas. El larguísimo reinado de Ramsés II, el Grande, llegó a su fin en el año 1213 a.C. Tras 66 años en el trono, el hombre que había personificado al propio Egipto, que había erigido monumentos a su propia divinidad y llevado a su imperio a un apogeo sin precedentes, finalmente sucumbió a la inevitable mano del tiempo. Su muerte, aunque un evento de proporciones cósmicas para los egipcios, fue también el comienzo de una nueva fase de su existencia, aquella que lo transformaría de faraón en leyenda eterna. La preparación para este momento había durado décadas y ahora, la jornada final de Ramsés hacia el Duat, el reino de los muertos, comenzaba. La momificación de Ramsés fue un proceso tan grandioso y meticuloso como su vida. Sus embalsamadores, utilizando las técnicas más avanzadas de la época, trabajaron durante 70 días para preservar su cuerpo, asegurando que estuviera listo para la vida después de la muerte. Cada órgano fue extraído y colocado en vasos canopos. Su cuerpo fue tratado con natrón, aceites y resinas aromáticas, y finalmente envuelto en cientos de metros de vendas de lino fino. El objetivo no era solo preservar la carne, sino garantizar que el alma del faraón, su Ka y su Ba, pudiera regresar al cuerpo y disfrutar de la eternidad prometida. Era la culminación de una vida dedicada a alcanzar la inmortalidad, un rito sagrado que lo consagraría definitivamente entre los dioses. El cuerpo momificado de Ramsés fue entonces colocado en un ataúd de oro, incrustado con joyas y jeroglíficos, y posteriormente en varios sarcófagos anidados, uno dentro del otro, como un cofre de tesoros para el más allá. Su tumba, en el Valle de los Reyes, KV7, fue excavada y decorada con la magnificencia que se esperaba de un rey de su estatura. Las paredes narraban su viaje a través del inframundo, los rituales que garantizarían su paso seguro y su renacimiento eterno. Era una fortaleza para su vida después de la muerte, protegida por hechizos y maldiciones contra aquellos que osaran perturbar su descanso divino. El impacto inmediato de su reinado se sintió durante generaciones. Merneptah, su 13º hijo, ascendió al trono, ya anciano, para intentar mantener la estabilidad que su padre había construido. Pero el legado de Ramsés se extendía mucho más allá de su sucesión directa. Dejó un Egipto próspero, un imperio con fronteras seguras y una economía robusta, resultado de años de paz y de una administración eficaz. La estabilidad ramésida, forjada bajo su largo y glorioso reinado, proporcionó las bases para que Egipto continuara siendo una potencia por algún tiempo, incluso si el declive fuera inevitable en los siglos siguientes. Pero el verdadero legado de Ramsés, el Grande, estaba grabado en el propio paisaje de Egipto y en la mente de su pueblo. Sus monumentos vastos y numerosos eran un testimonio visible de su grandeza. Abu Simbel, el Rameseum, las adiciones en Karnak y Luxor, cada uno de ellos servía como un recordatorio perpetuo de la era de oro de Ramsés. Su imagen, replicada en estatuas colosales por todo el reino, se convirtió en el rostro del poder faraónico, sinónimo de fuerza, divinidad y eternidad.
había construido para ser recordado para siempre, y lo logró. El nombre de Ramsés II resonó a través de los milenios, convirtiéndose en sinónimo de faraón para muchas civilizaciones que vendrían después. Para los griegos y romanos, era el Ozymandias de sus propios cuentos y poemas, un gigante cuyas ruinas aún inspiraban admiración y un cierto temor por la efemeridad de la grandeza humana. Sus monumentos, muchos de los cuales aún se alzan majestuosos hoy, son testimonios silenciosos de una era de poder y una voluntad inquebrantable. Atraen a millones de visitantes anualmente que se maravillan con la escala y la belleza de su visión. La redescubierta de su momia en el siglo XIX fue un evento de proporciones globales. Descubierta en la tumba de Amenhotep II, Cabe 35, en la tumba de Deir el-Bahari, su momia estaba notablemente bien preservada, permitiendo a los científicos modernos estudiarlo en detalle. Ver el rostro del faraón que había gobernado hace más de 3000 años fue un vínculo tangible con el pasado, una prueba irrefutable de su existencia y de su búsqueda de la inmortalidad. Su momia es hoy una de las mayores atracciones del Museo Nacional de la Civilización Egipcia, un tributo final al hombre que se convirtió en la propia personificación de la eternidad. La influencia de Ramsés II en la historia de Egipto es inmensa. Su reinado marcó el último gran apogeo del nuevo reino, un período de fuerza, prosperidad y estabilidad que sería difícil de igualar para sus sucesores. Dejó un precedente de gobernanza y magnificencia que inspiró a otros faraones a intentar, aunque en vano, imitar su escala. La paz con los hititas, las campañas militares victoriosas, el vasto programa de construcciones y la propia longevidad del faraón crearon una imagen de poder y divinidad que resonó por milenios. En última instancia, Ramsés II no fue solo un faraón, fue una fuerza de la naturaleza, un semidios que moldeó el paisaje, la política y la percepción de su tiempo. Su legado no reside solo en las piedras imponentes de sus templos o en los textos que glorifican sus hazañas. Reside en la persistencia de su nombre, en la omnipresencia de su imagen y en la capacidad de su historia de seguir fascinándonos, milenios después de su paso. Es de hecho el faraón eterno, el hombre cuyo nombre el tiempo no pudo borrar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y deja tu comentario. Este es el canal Emperadores. Hasta la próxima.